Bueno, vamos a hacer algún problema de planos inclinados. El problema del plano inclinado, el básico, puede consistir en algo que tengo aquí dibujado, que es un objeto que se deja caer desde lo alto de un plano y que va descendiendo por efecto de unas fuerzas que, bueno, vamos a pintar ahora. En el ejercicio 26 del libro nos piden en concreto que calculemos que qué objeto llega antes de dos que nos dan con diferente masa si se dejan caer ambos desde lo alto de un plano de 7 metros de longitud y 30 grados de inclinación. Alfa vale 30 grados. Y bueno, para realizar este tipo de ejercicios, como en todos los de dinámica prácticamente, hay que utilizar la segunda ley de Newton, que dice que la suma de las fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Por tanto, para calcular la aceleración y lo que me puedan pedir después, como por ejemplo cuánto tiempo tarda en caer o qué distancia recorre, con qué velocidad llega al final, etc., hay que hallar la resultante de las fuerzas que actúan. El caso más sencillo es el problema número 26, donde se deja caer algo sin rozamiento y entonces actúan, por supuesto, el peso, lo pintamos hacia el centro de la Tierra, peso, y la fuerza normal, que es perpendicular a la rampa. Normal. Ya no hay más fuerzas. Hay que hacer notar que baje o suba el cuerpo porque lo he lanzado con cierta velocidad inicial, las fuerzas que actúan sin el rozamiento son las mismas, peso y normal. Baje o suba el cuerpo, ¿eh? En este caso está descendiendo por la rampa. Para poder sumar o agrupar estas dos fuerzas, tenemos que descomponer una de ellas, porque al formar un ángulo que no es 90 grados ni sea de igual dirección, pues conviene referir las dos fuerzas a un sistema de referencia. ¿Cuál va a ser el sistema de referencia? Bueno, pues siempre vamos a escoger como eje X el eje del movimiento, eje X, y perpendicular al eje X, y por tanto perpendicular a la rampa, ponemos el eje Y, el eje de ordenadas. Y hay que referir todas las fuerzas a estos dos ejes. La normal ya está en la dirección del eje Y, así que no hay que descomponerla. Pero el peso, como se ve, está aquí en un cuadrante en medio y hay que descomponerlo. ¿Cómo se descomponía una fuerza en dos ejes, en dos fuerzas cuya suma sea el peso? Pues se trazan paralelas que vayan desde el extremo del peso a cada eje. Voy a hacer una paralela al eje X que pase por el extremo del peso. Y donde corte al eje tenemos la componente Y, P sub I. Lo mismo con una paralela al eje Y que pase por el extremo del peso. Y donde corta el eje X tenemos P sub X. El peso entonces como si no estuviese. Hemos transformado una suma de dos fuerzas en una suma de tres. Continuando con la segunda ley de Newton tendríamos entonces la suma de las fuerzas sería, en primer lugar, peso más normal, igual a la masa por la aceleración. Y como el peso es la suma de P sub X más P sub Y, tendremos al final P sub X más P sub I más normal igual a masa por aceleración. Tres fuerzas, como decíamos antes, normal, P sub X y P sub Y. El peso ya como si no estuviese, ¿eh? Y ahora se descompone el problema en dos direcciones. Para eso hemos descompuesto las fuerzas. Empiezo por la dirección Y. En la dirección Y, ¿qué fuerzas hay? Normal y P sub I.
Como en esa dirección no hay aceleración, porque en esa dirección hay equilibrio, entonces debe cumplirse que la suma de las dos fuerzas vale 0, que normal más P sub I es igual a 0. Eso obliga a que la normal sea igual que P sub I en módulo. Un resultado que podremos usar en algunos problemas. En el eje X es donde tenemos que aplicar la segunda ley de Newton, porque la única fuerza que actúa en la dirección X es P sub X, que es igual a la masa por la aceleración. Aquí tenemos la segunda ley de Newton en el eje X, que es donde existe aceleración. A partir de aquí, esta es la ecuación 1, esta es la ecuación 2. Resolveremos el ejercicio ya sin vectores. Para hallar la aceleración de este ejercicio, de la ecuación 2, sin vectores ya, P sub X igual a M por A, y la aceleración vale P sub X entre la masa. ¿Cuánto vale P sub X? Vamos a hacer el triángulo un poquito más grande aquí. Esto es el peso, esto es P sub I y esto es P sub X. Se forma un rectángulo, como se puede apreciar. Si el ángulo alfa es el de la rampa, alfa también es este ángulo. Esto es alfa. Si esto es P sub X y esto es P sub I, tenemos un triángulo rectángulo que sombreo así, cuya hipotenusa es el peso. Y los catetos son P sub X, cateto opuesto, y P sub I, cateto contiguo trasladado aquí, desde aquí hasta aquí. Con lo cual podemos decir que el seno de alfa es cateto opuesto P sub X entre hipotenusa, y que el coseno de alfa es igual a cateto contiguo partido por hipotenusa. De estas dos expresiones salen los valores de P sub X, que es P por seno de alfa, y P sub I, que es P por coseno de alfa. Siempre es así. Con ese resultado sustituimos P sub X por P por el seno de alfa partido por la masa. Pero el peso es siempre masa por gravedad. Queda mg seno de alfa partido por m. Un resultado interesante es que no depende de la masa. Así que el problema, si dice que hay dos masas que caen por el plano, me da igual, como si hay 7 masas. Todas caen con la misma aceleración, que es g por el seno de alfa. Vamos a calcularla. G10, seno de alfa, como es 30 grados, el resultado sería metro por segundo al cuadrado. Seno de 30 grados un medio, quedaría 5 metros por segundo al cuadrado. Aceleración con la que caen ambas masas. Si recorren lo mismo y la aceleración es la misma, entonces llegan al mismo tiempo al final de la rampa y con la misma velocidad.